y seguimos por la gracia del Señor en este día, sirviéndole a Él, también a ustedes, a través de estos estudios que les traemos cada día. Lunes 14 de diciembre. Y tenemos ya el título de la lección para este día, como es abandonado por un amigo cercano. Vamos a tratar este tema con mis hermanos nuevamente, Carmelo Ramírez y Tony García. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido, pastor. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, con el deseo, ¿verdad?, de seguir compartiendo esta hermosa lección, hermanos, que para mí, como siempre digo, ¿verdad?, es de gran bendición. Espero que también ustedes estén listos para que también ustedes puedan, ¿verdad?, con sus ideas, ahí donde están ustedes, ¿verdad?, analizar los comentarios de aquí, lo mismo de ustedes cuando lo hagan en su respectiva iglesia, también, ¿verdad?, que podamos ser de bendición. Amén. Hermano Tony. Sí, gracias, pastor, y buenos días a todos. Y hermano, hermana, que estás aquí escuchando lo que se está estudiando, que esto sea de gran bendición para todos, hermano. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Así que, hermano Tony, haga usted la oración, por favor. Sí, oremos, hermanos. Espéreme un segundito. Amantísimo Padre Celestial, eterno Dios, que tus misericordias se renuevan de día a día. Amén. Hoy nos das nuevamente la oportunidad de venir ante estas cámaras para compartir tu santa y bendita palabra ante tantos y tantos que están mirando hasta donde llegan las señales del internet, del radio, la televisión. Padre, que cada uno de los que están oyendo pueda recibir bendición. Amén. Si te han ofendido, perdónales, y que también puedan perdonar y podamos perdonar a los que nos han ofendido, Padre Celestial, para poder tener parte en tu reino. Amén. Ya que aquí no hay nada que valga la pena a que aferrarnos. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir, pero ilumínanos. Tu Santo Espíritu sea el que use nuestros labios y nuestra mente para estas lecciones que estamos llevando a cabo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te suplicamos todos estos favores, que también seas con Patria y en los controles, Padre. Amén. Sí, sí. Amén, 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 amén. amén. Muy bien, siempre en el contexto de abandonado por amigos y enemigos, nos corresponde ahora ver a un amigo cercano que abandonó a su Señor. ¿Quién es él? Pues ni más ni menos que el apóstol Pedro. La pregunta dice que al decir Jesús a sus discípulos que todos se escandalizarían de él, ¿en qué insistió Pedro y qué otra revelación le dio Jesús, hermano Carmelo? Bueno, aquí para eso vamos a leer en la palabra del Señor en Marcos 14 del 27 al 31. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dice, entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con más vehemencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Hasta ahí está el 31? Ok. Aquí tenemos un diálogo, ¿verdad?, entre Jesús y los discípulos, pero más que todo aquí, como vemos siempre, el precipitado Pedro, que yo me identifico mucho con él, hermanos, y eso yo le pido al Señor que me ayude. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús ya se los estaba profetizando, que ellos serían escandalizados en muy poquitas horas. Entonces ahí Pedro, como siempre, ¿verdad?, que dijo: yo no te voy a negar. Y hermanos, aquí podemos ver que nosotros también podemos decir lo mismo, porque hay sinceridad en nuestro corazón, pero no está el principio arraigado del amor hacia Dios. Entonces podemos fallar como falló aquí este discípulo. Así es que tengamos cuidado. Bueno, aquí entonces se introduce
otro amigo del Señor, otro de los cercanos, Pedro. Por supuesto que cuando le habló a Pedro, le habló a todos los demás, porque todos en cierta manera eran sus más cercanos amigos. Les dice claramente que todos se escandalizarían. Todos. Este término, escandalizar, es un término que significa caer. Todos van a caer. Todos ustedes espiritualmente van a caer esta noche. Antes de las 3 de la madrugada, que es cuando el gallo típicamente canta, antes de esa hora, ustedes me habrán prácticamente, pues, abandonado. Y tú, Pedro, pues me habrás negado. Mis hermanos, nosotros vemos entonces que efectivamente, ya vamos a mirarlo, ¿verdad? El Señor se lo profetiza 2 veces, le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. No, te digo que no. Si es necesario morir, voy a morir. Y todos decían lo mismo. Por eso dije ayer, hasta los buenos no saben lo que van a hacer cuando verdaderamente llegue la prueba, porque todos aquí decían lo mismo. ¿Qué le parece, hermano Tony? ¿Cómo se cumplieron esas palabras de Jesús en los versículos? Como Pedro se sentía seguro de ello. Y cuando el Señor le dice, Pedro, redirigiéndose específicamente a Pedro, y es como ya dijo el hermano Carmelo, es que Pedro era fogoso, siempre se adelantaba, siempre. Entonces Pedro también, el Señor Jesús a Pedro le dijo, mira, a ti, Pedro, tú que dices que vas siempre por delante, pues tú me vas a negar. Y esto ahora concuerda con lo que nos dice a todos nosotros el apóstol Pablo en Corintios 10:12. Vamos a Corintios 10:12, porque no quiero decirlo de mis palabras, porque dice que el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Corintios 10, primera de Corintios 10:12. Dice así, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme. Pedro se sentía que estaba firme, por eso se atrevía a decir, no, Señor, yo voy a la cárcel y hasta la muerte voy contigo. Y esa fogosidad, esa euforia que había en Pedro, también la contaminó o agarró a todos los demás que también dijeron lo mismo. Pero cuando llegó la hora, lo negaron. Hermano, ahorita todavía el Señor nos está pidiendo que no le neguemos. Y nos está pidiendo, yo hago énfasis en esto, el tiempo es corto y el Señor nos pide que llevemos una obra. Y recordemos, siempre este enfoque lo damos para los de fuera, para los de fuera, para los de fuera. Pero no, aquí el enfoque es para nosotros, los de la iglesia. Pedro era del grupo del Señor, era de los discípulos y estaba necesitando entender su posición, su carácter. También el mensaje de los 3 ángeles, hermano, y todas estas lecciones son para ti, para mí, de la iglesia, para que la llevemos en espíritu y en verdad al mundo. Bueno, pero ¿qué le parece si lee la cita? 66. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Cómo se cumplieron las palabras de Jesús, mejor dicho? Sí, el versículo 66 al 72. Dice así el versículo 66, ya lo dejé. Como le di vuelta, es Marcos 14. Sí. Marcos 14. 66 al 72. Dice así. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y como vio a Pedro que se calentaba mirándole, dice, ¿y tú con Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó, diciendo, no conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Mas él negó otra vez.
Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos porque eres Galileo y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloró. Otra vez, pues, voy a repetir lo que ya dije, hermanos. Pedro se sentía seguro, se atrevió a decir que él no le iba a negar, pero aquí se cumple la palabra del Señor. Pedro, ¿me vas a negar? Y eso es para mí, hermanos. Yo primero lo agarro para mí, de que debemos de ver, como dijo Pablo, debemos de ver primero cómo estamos, y en todo pedir la dirección de Dios, pedir la fuerza de Dios, porque solo eso es lo que nos va a hacer estar firmes. Si no estamos con el Señor, vamos a caer rápidamente. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Así vemos que Jesús, su palabra es fiel y verdadera, porque se cumple lo que Él dice. Aquí lamentablemente miramos el cumplimiento en Pedro de lo que el Señor le dijo que harían, especialmente Él. Aquí aparece la negación. Como dice la lección, un amigo cercano está negando que lo conoce. Vamos de una vez al espíritu de profecía, hermano Carmelo, para ver cómo la sierva del Señor explica esto. Aquí hay 2 citas. La primera la encontramos en Primeros Escritos, página 169, y la otra es en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 118. Vamos a leer la primera cita. Dice, Pedro siguió a su Señor después de la entrega, pues anhelaba ver lo que iban a hacer con Jesús. Pero cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, temió por su vida y declaró que no conocía al hombre. Se distinguían los discípulos de Jesús por la honestidad de su lenguaje, y para convencer a sus acusadores de que no era discípulo de Cristo, Pedro negó la 3ª vez, lanzando imprecaciones y juramentos. Bueno, ahorita comentamos, ¿verdad? Vamos a hacer la otra. Dice, cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento Cristo miró a Pedro y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Hermanos, estoy leyendo esto y me estoy identificando cuántas veces yo en mi vida cristiana he negado a mi maestro. Me da vergüenza. Me da vergüenza porque esto me hace pensar, ¿verdad? Como les dije antes en una ocasión, ¿verdad? Pues jugando en mi trabajo, básquetbol, ¿verdad? Allí fue una prueba que fue cualquier cosita, pero nomás fue un indicio, fue una probadita de ver a ver qué tan cristiano era. Que sucedió, ¿verdad?, en un accidente y pues yo ahí se me quitó lo cristiano y salió, como dice uno, el viejo hombre, ¿verdad?, por un incidente que me pasó con un compañero. Y ahí me pude dar cuenta, y lo que me dolió más es que escuché unas palabras de uno de los compañeros que dijo, mira, y este es cristiano, y míralo cómo está, ¿verdad?, como una fiera agarrándose con el otro. Entonces eso lo tengo que decir, hermanos, porque realmente reconozco que necesito mucho del Señor, y que si en estas probaditas, en estas pruebitas, ¿verdad?, no le he sido fiel al Señor, ¿qué pasará cuando venga lo peor? Así, entonces nosotros vemos en esta declaración del don profético 2 cosas que destacan de Pedro. La primera es que cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, temió por su vida. Hay que ir pensando, hermanos,
cómo también esto se pudiera repetir en nosotros. Cuando temamos por la vida, cuando haya igualmente ese decreto de muerte que habla Apocalipsis 13, y por temor a perder la vida, pudiéramos nosotros decir, no, yo no soy de esos que guardan el sábado, yo no soy de esos que se dicen ser del pueblo remanente, no, yo no pertenezco a ellos. Hermanos, nosotros vemos que cuando la muerte está cercana, es cuando verdaderamente uno puede demostrar qué clase de cristiano es. En el caso de Pedro, temió por su vida cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, porque eso implicaba morir. Afortunadamente también el don de profecía nos muestra que Pedro, cuando oye cantar ese gallo, reconoce que no está actuando bien, reconoce que se ha equivocado en su proceder como cristiano, como discípulo, y entonces se arrepiente. Llega, dice aquí el Espíritu de profecía, al punto de la conversión y amargamente se arrepiente de lo que ha estado haciendo. Prácticamente fue como el publicano y alcanzó en este momento la misericordia, pues la mirada de Cristo fue una mirada, dice, de perdón. Ojalá que nosotros, mis hermanos, también, si por alguna razón en esta pandemia, por miedo, hemos, tal vez con nuestros actos, decir que no lo conocemos. Es decir, se manifiesta en nuestra manera de actuar, como que no tuviéramos esa relación muy cercana con Él, por temor. Ojalá que si nuestra actitud, hermanos, por ese miedo que nos caracteriza a veces, ha sido de negar a nuestro Señor, ojalá que nosotros también, como Pedro, nos arrepintamos y nos entreguemos a Jesús. Jesús tiene una mirada también de amor para nosotros. Amén. Una mirada de perdón. Él también ahora, hermanos, como a Pedro, nos puede perdonar de aquellos actos de negación o traición que hubiéramos hecho en contra de nuestro Señor. Bueno, hermano Tony, la siguiente pregunta: ¿cómo expresaron los escritores del Antiguo Testamento ese sentimiento de abandono que Jesús también experimentó? Sí, Salmo 88, 8, la primera lectura, porque hay varias lecturas que vamos a leer. 6, 9. Dice así, Salmo 88, 8. Oh, sí, perdón. Has alejado de mí mis conocidos, hasme puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Profecía es de David, como se está profetizando aquí en el libro de los Salmos, lo cual sucedió con el Señor Jesús. Dice, has alejado de mí mis conocidos, hasme puesto por abominación a ellos. Y en el capítulo 69, 8, de allí mismo de los Salmos, 69, 8, dice así. Ay, está muy pegada. Ok, 69, 8 dice, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. En otras palabras, nadie lo procuró. Lo miraban como si no hubiera sido ni de la familia. Y la otra lectura está en Job 19, 13 y 14. Job 19, 13 y 14. Dice así, hizo alejar de mí mis hermanos
y positivamente se extrañaron de mí mis conocidos. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Es un sentimiento bien profundo esto y que da tristeza porque está relatando lo que iba a acontecer con el Señor Jesús y Él lo pasó, Él lo sufrió. Y qué triste cuando por el amor al Señor hoy en día se alejan de ti, hermano. Allá donde yo soy, a una hermanita, le dijeron su familia, ¿sabes qué? Que si vas a seguir con esos, olvídate que tienes padre, que tienes madre. Aquí no cuentas más con nosotros. Se deslindaron, pero ella se mantuvo firme, porque dijo, bueno, el Señor me va a dar más familia, es su promesa. Así es. Bueno, pero ¿por qué Jesús, hermano Carmelo, según la cita del Espíritu de Profecía que viene a continuación, por qué Jesús permitió que le pasara todo esto? Que hasta su familia lo abandonara, según dice acá. Bueno, para esto vamos a lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 187. Dice, fue para salvar a los pecadores, por lo que Cristo dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra a sufrir y a morir. Por esto Él sufrió y agonizó y oró hasta que, con el corazón quebrantado y abandonado por aquellos a quienes vino a salvar, derramó su vida en el Calvario. Esto lo encontramos en la edificación del carácter, página 81. Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar y finalmente para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será un misterio. Aquí podemos saber todo lo que el Señor les predijo a los discípulos lo que iba a pasar, pero aún así el Señor, ¿verdad?, nos dice aquí que el amor eterno y redentor siempre para nosotros será un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros, el amor de nosotros está limitado, el amor del Señor es ilimitado, porque como dice San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que vino a salvar, ¿verdad?, a todos. Entonces aquí nosotros no lo podemos entender, pero el Señor esperaba ánimo. Cuando Él estuvo en el Getsemaní, esperaba ánimo de los discípulos. Los discípulos estaban pues completamente cansados y dormidos. Entonces, así también nosotros hoy en día, ¿verdad?, si nosotros no despertamos de ese sueño somnolencio o de esa vida que llevamos muchas veces de trajín, que no le damos tiempo al Señor a charlar con Él, a tener una comunión con Él, pues también podemos estar con ese riesgo de también pasar como pasó con estos discípulos en la hora atroz, en la hora final. Sí, hermano. Sí, voy a volver a repetir la última parte, lo que está en Testimonios para la Iglesia, porque esto me llamó la atención, la página 187. Dice, nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí lo leemos en la Biblia y decimos, está hablando a los judíos porque ellos lo rechazaron. Aquí te está hablando a ti, me está hablando a mí. Él vino por ti y por mí, hermano. A lo suyo vino, Él vino a lo suyo y lo suyo era pagar el rescate por tu vida, por mi vida. No podíamos entrar a la patria celestial, hermano, de como estamos. Teníamos que ser redimidos y Él vino a pagar esa redención. Pero dice los suyos, a los que vino a salvar, no lo recibieron. Estás recibiendo tú a Cristo en tu corazón, hermano. ¿Le has recibido verdaderamente? ¿Le has recibido o nada más de palabra? Ojalá y pensemos en ello, hermanos. ¿Hasta dónde llegó el amor de nuestro Señor? Hasta este punto de sufrir las incomprensiones aún de sus parientes. Nosotros vemos en los evangelios que los hermanos de Jesús no lo
comprendían en lo que hacía, más bien en cierta forma lo criticaban. Y hoy miramos que aún Pedro pues pasó por esa triste experiencia de negar a su Señor. ¿Por qué, dice la lección, Jesús permitió que le pasara todo esto? Que amigos como Pedro lo negaran, que parientes lo rechazaran inclusive. ¿Por qué? Por el grande amor, dice, que él tenía y tiene por los pecadores. Por eso, hermanos, se expuso a todo este tipo de rechazo. Ahora tú puedes ver cuánto eres de valioso para el Señor, cuánto Él te aprecia, cuánto Él te ama, cuánto Él, hermanos, te quiere, al punto de que ha experimentado todo esto por amor a ti. ¿Crees tú que vale la pena de que sigas allí, pues hundido en el pecado, que sigas allí haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Tú crees que vale la pena, hermano, hermana, de que sigas allí alejado del Señor cuando Él te ama tanto? ¿Tú crees, hermano, hermana, que vale la pena que andes pues en las drogas, en los otros vicios que puedan haber, cuando tienes a un Jesús que ha hecho tanto por ti, que se ha sacrificado tanto por ti, que ha experimentado todo esto por ti, porque te ama? Es el amor, dice, el amor eterno y redentor que siempre hubo en Él, el que ha permitido que haya sufrido todo esto, el amor que te tiene a ti. Así que este día vamos a pedirle a Dios a que si por alguna razón le hemos estado negando como Pedro, igualmente como Pedro, hoy también nos arrepintamos. Amén. Hoy también vengamos a Él, porque su amor es tan grande que está dispuesto a recibirnos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque a través de la lección de hoy tú nos haces ver las debilidades que a veces manifestamos negándote, Señor, con nuestros actos y algunas veces, Señor, hasta con nuestras palabras. Pero al mismo tiempo, Padre, cómo es de esperanzador saber que tu grande amor por nosotros es tan inmenso que ha hecho posible que tú pasaras por esto para de esa manera, Señor, alcanzarnos. Te agradecemos porque tu amor es grande y estás dispuesto a darnos tu perdón. Estás dispuesto, Señor, a pasar por alto nuestras ofensas, como lo hiciste con Pedro. Hoy te pedimos que nos perdones por las veces que te hemos negado con nuestros actos o palabras. Y estamos aquí, Señor, diciéndote que también como Pedro anhelamos el don de la conversión. Sí, anhelamos también nosotros, Señor, un cambio de vida. Sí, sabemos que tu grande amor ha hecho tanto por nosotros. Es por amor a nosotros que tú permitiste que te pasara todo esto, que hasta los parientes te rechazaran. Oh Señor, siendo así lo que hoy nos has mostrado de tu inmenso amor, aquí te decimos, estamos dispuestos, Señor, a que a partir de este momento nosotros, pues tú nos guíes, a que tú, oh Padre, pongas en nuestro corazón algo diferente, algo, Señor, que esté a tono con lo que tú esperas. Nos entregamos a ti, te pedimos, Señor, que nos guíes y que avancemos de aquí en adelante de una manera leal y fiel a ti, amándote, Señor, correspondiéndote a tu grande amor. Te lo pedimos y lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Amén.